clerical. Por eso es que esta distinción es decisiva para que todos puedan comprender que, por ejemplo, al padre Murphy, él no podía celebrar misa en público, él no podía confesar, él no podía hacer pastoral con menores, él no podía vestir como clérigo. Entonces es mentira que... además manejaban el lenguaje de signos. No podía estar en la le comunidad le prohibieron hacer eso, aunque fuera necesario su servicio del lenguaje de signos, en el caso del padre Murphy, porque como había trabajado con sordomudos, discúlpame padre, sigue. Poniéndolo como ejemplo, Tengo entendido que los años después estuvo viviendo en casa de su mamá. Sí, él estuvo, sí. Claro, puede haber por ahí cosas, pero ya eso también menciona que estaba viviendo con su mamá. Yo no creo que siguiera ejerciendo la pedofilia estando... No se sabe de nada por 24 años, pero para terminar de responder a tu pregunta, una cosa es la suspensión en algunos casos donde se prueba la gravedad terrible de los crímenes, se pasa... Y entonces el obispo solicita a la Congregación para la Doctrina de la Fe que se inicie un juicio en el que se puede llegar, si es que se comprueba, a la expulsión del estado clerical. O sea, eso es un caso extremo. En muchos casos, evidentemente, hay que hacerlo. Pero hay que distinguir muy bien. La suspensión ya anula, digamos, si es que el sacerdote tiene una acusación fundada, ya él está fuera de la cancha, por decirlo así. Desde ese momento. Así es, inmediatamente. Este me parece que es un tema, hermanas y hermanos, me parece que es un tema fundamental de comprender, porque las acusaciones que recaen sobre el Papa, y vamos a ver algunas acusaciones más, y cuáles son los intríngulis de estas acusaciones, es importante comprender que todas estas acusaciones se están tratando de implicar porque omiten la información que, por ejemplo, nos ha dado el padre Pedro, de cómo un sacerdote, una vez que es acusado, es inmediatamente removido de su situación. Y cómo también es posible, o no, dependiendo de la situación del sacerdote, si es que es un caso comprobado, digamos, de delito y de pecado y de maldad, el caso tiene que seguir luego en el Vaticano. Ese caso en el Vaticano toma tiempo. ¿Por qué toma tiempo? Porque toma tiempo, tal como decía Pepito, es un juicio. Y en cualquier institución o sociedad civilizada, el culpable tiene derecho a un juicio justo. En consecuencia, esos juicios sí pueden durar. Lo que la prensa ha tratado de presentar, y especialmente el New York Times, es como si en la demora en este juicio para que este sacerdote sea expulsado del estado clerical, es una demora durante la cual el sacerdote se le dejó depredando, pero como ha explicado el padre Pedro, así, incluso sacerdotes que son inocentes, porque en este momento la sospecha recae sobre el sacerdote y la suposición recae sobre el acusador, para proteger, incluso a costa del buen nombre de los sacerdotes, a las personas que reclaman haber sido abusadas, apuntan precisamente a que el sacerdote sea inmediatamente retirado de cualquier situación pastoral. No hay una sola institución en el mundo, las fuerzas de los cascos azules en los estados africanos que están depredando sexualmente con menores en Kenia, en Uganda, etcétera. Los profesores en los Estados Unidos no están sometidos a esos principios. No existe absolutamente ninguna organización que sea comparable con los estándares que está utilizando la Iglesia Católica. Y como vamos a hablar, volviendo de la pausa, en buena medida esos estándares han sido establecidos por el hoy Papa Benedicto XVI. Volvemos tras la pausa. No dejen de escribirnos con sus preguntas para esta segunda parte del programa que comenzamos en un momento. ewtnnoticias@ewtn.com. Volvemos con la aplanadora.
saludo cariñoso para todos ustedes. Los invito a considerar dos palabritas muy sencillas, la palabra razón y la palabra revelación. Se dice que cuando Esaú y Jacob nacieron peleando. Pero llegó un día en que Esaú y Jacob se dieron un abrazo maravilloso, un abrazo de reconciliación. Pues estas dos figuras podrían representarnos esa relación entre la razón por una parte y la revelación por la otra. Vean, la razón humana es una manera de acercarse a la verdad. La revelación es una manera de abrirse para recibir la verdad que viene de lo alto. Y no hay contraposición entre las dos. Algunas personas, los llamados racionalistas, pues reducen todo el ser humano a razón y no aceptan la revelación. Otros llamados fundamentalistas aceptan la revelación, pero desconfían profundamente de la razón. Y en cambio, Juan Pablo II nos ha dicho que la razón y la revelación van juntas. Son como las dos alas que un ave tiene para levantar su vuelo, para llegar a la verdad. De manera entonces que cultivemos la razón, pero también abrámonos a la revelación para que la verdad plena de Dios llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bienvenidos amigos a esta edición especial de EWTN Noticias. Estamos acá con Pepito Alonso, el habitual anfitrión de este horario estelar, con el padre Pedro, que nos está acompañando con sus conocimientos en el derecho canónico, en las Sagradas Escrituras, y con el padre Daniel Cardó, un conocedor tanto de la teología como de la historia del cardenal Ratzinger y hoy Papa Benedicto XVI, que como saben ustedes está en el candelero. Queremos agradecerle mucho por los correos electrónicos que nos han venido enviando, y antes de devolverle por un segundo la palabra al padre Daniel para que termine con el caso Murphy, quiero contestar a uno de los correos electrónicos que nos han enviado. Nos han dicho que está circulando en internet y efectivamente yo lo he visto. Es un correo electrónico que dice con el título de 13 razones por las que Benedicto XVI debe renunciar. Y este es un artículo escrito, publicado en Canadá fundamentalmente, por Christopher Hitchens, ¿no? En un artículo que se llama The Great Catholic Cover-Up, el gran engaño o el encubrimiento de la Iglesia Católica. Bueno, mire, la verdad es que la credibilidad de Christopher Hitchens es la credibilidad de un gato callejero que dice que quiere una partida de matrimonio, ¿no? Es decir, bien difícil de creerle. Christopher Hitchens es una persona que tiene una patología personal antirreligiosa, y todos los argumentos de esos 13 puntos no ameritan ni siquiera remotamente la atención de un católico. Entonces, de nada serviría, para tranquilidad de nuestros queridos televidentes o radioescuchas, abordar los argumentos de Christopher Hitchens. Señalan acá, por ejemplo, resulta sorprendente que hasta la fecha el Papa no haya encarado la crisis de manera frontal, personal y humana. El Papa ha encarado la crisis de manera frontal, personal y humana, porque las medidas que hoy en día se están tomando, desde reabrir el juicio del padre Marcial Maciel, hasta las nuevas políticas por las cuales se pide que los sacerdotes, y esta es otra de las preguntas que nos han hecho en el correo electrónico, y las personas civiles, usted, yo, los laicos, y también los sacerdotes que conocemos de un caso real de pedofilia, inmediatamente denunciemos a las autoridades civiles. En el caso del padre Murphy, que nos ha venido hablando el padre Daniel, y sobre el cual nos ha iluminado el padre Pedro con las características canónicas y de procedimiento,
la sociedad civil y las autoridades civiles no actuaron. Y durante tanto tiempo postergaron arrestar a este sacerdote que sucedió lo que sucede con cualquier delito, que es que prescribe con el paso del tiempo. En el 70 y tantos, es decir, más de 25 años después, cuando las autoridades se les pidió que actuaran, dijeron no podemos actuar porque han prescrito. En consecuencia, las incompetencias de las autoridades civiles no es cuestión de la Iglesia, pero la pregunta es si es que la Iglesia entrega a las autoridades civiles, a los curas que comprobadamente son criminales, pedófilos o cualquier otra cosa. La respuesta es sí. Es una norma establecida por la Santa Sede, es una práctica habitual en los Estados Unidos, y el día domingo